Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo espacio de aprendizaje en Club Fire, donde vamos a ver un tema que es ampliamente conocido en el mundo de la inversión y que tiene varios factores y aristas que es bueno conocerlo dentro de todo lo que es la educación financiera para que podamos tomar buenas decisiones al respecto. Y por supuesto, como ya puedes ver en pantalla, el tema que traigo hoy día tiene que ver con los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Probablemente lo hayas escuchado mucho. Mi idea con este video es que en simple 5 pasos puedas aprender sobre este tremendo instrumento financiero. Así es que, sin más preámbulo, vamos a analizarlo. Lo primero que hay que contar con respecto a los ETFs es contar que son un fondo de inversión colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque muchas personas meten dinero, plata en este fondo, y la idea es que se pueda comprar y vender rápidamente en bolsa, con la misma liquidez que tiene una acción. Y vamos a ver 6 principales ventajas que tienen los ETFs. El primero por mencionar es su sencillez. Con solo un par de clics, tú podrás comprar y vender un ETF, como mencioné al principio, igual que con una acción. Es así de rápido. Por lo tanto, puedes adquirir un ETF, como que quizás también te puedes arrepentir en ese mismo momento a los segundos después y puedes venderlo así de simple y tener tu dinero de vuelta. Un segundo aspecto que tienen como ventaja los ETFs es que son transparentes. ¿Y a qué nos referimos con que son transparentes? Es que tú puedes ver toda su composición sin ninguna letra chica. Puedes, por ejemplo, buscar cuáles son las empresas que los componen, porque los ETF son un grupo de empresas, pueden ser decenas hasta cientos de empresas e incluso miles agrupadas en un mismo fondo. Entonces puedes revisar cuáles son todas estas empresas. Puedes revisar si este ETF reparte o no reparte dividendos. Puedes ver cuál es el origen o el sector de ese ETF, si está dedicado a la tecnología, a la banca, si está localizado en Norteamérica, Sudamérica, en Europa, en Asia emergente, etc. Totalmente transparente. Tercer aspecto, la liquidez. Sí, es súper fácil, como mencionamos en un comienzo, comprar y vender. Hasta puede ser en el mismo día, quizás te arrepentiste, no compraste el que estabas buscando, a los minutos siguientes tu amigo te presentó otro y quieres arrepentirte. Bueno, así de rápido es poder comprar y venderlos. Un cuarto aspecto tiene que ver con su diversificación. Sí, la diversificación que tiene un ETF es excelente, puesto que te permite invertir en muchas empresas y cada una de estas empresas quizás tiene locaciones diferentes. O sea, una empresa, por ejemplo, la más grande de Estados Unidos, no porque su casa matriz esté en Estados Unidos, solo va a estar invirtiendo ahí. Hay empresas que venden por todo el mundo, por lo tanto tiene esa exposición a diferentes partes del mundo. Hay una diversificación que tiene que ver, por ejemplo, con los elementos que lo componen en cuanto a si eliges un ETF de commodities o de materias primas, puedes tener oro, plata, cobre, etcétera. Diferentes aspectos o activos dentro de un mismo ETF, por lo tanto, la diversificación se simplifica con los ETFs. ¿Qué hay de los costos? Este es uno de los mejores aspectos que tiene un ETF y lo que lo hace muy diferente también, por ejemplo, de un fondo mutuo o de un fondo de inversión. Es que tiene comisiones muy bajas, súper bajas. Como sugerencia, siempre busca que un ETF tenga comisión menos del 1%, mucho menos que eso, porque si no, estaría pareciéndose a un fondo mutuo. Y por último, otra de las ventajas es la rentabilidad. Las probabilidades, dice esta información, están a tu favor. ¿Y a qué se refiere esto? Las matemáticas y las estadísticas no mienten. Y dicen que la inversión pasiva, o sea, por ejemplo, invertir en un ETF y solo realizar mensualmente aportes a este a través de los años, tiene una mejor rentabilidad que el 90% de los gestores de fondos. Sí, si por ejemplo eliges comprar un ETF del SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, a largo plazo, vamos a hablar de largo plazo, mucho más de 7 años, de 10 años, por ejemplo, 2 o 3 décadas que tú tengas tu inversión ahí porque la quieres ocupar para tu jubilación,
la rentabilidad que obtendrás en todo ese plazo va a ser más grande que incluso los grandes fondos de inversión. Una excelente ventaja. Y vamos a ver entonces, ahora, si ya comentamos cuáles son las ventajas, veamos algunas desventajas también. Y la verdad es que no son muchas, pero aquí podemos comentar que existe una tan amplia gama de ETFs que podemos confundirnos. El mismo SP500, el índice más grande de Estados Unidos, tiene muchos ETF. Entonces, ¿cuál elegimos? Más adelante vamos a ver las diferencias. Segunda desventaja es que la mayoría no tiene beneficios tributarios y muchas veces también va a depender cuál es el origen del ETF para saber si en tu país esto también tiene beneficios tributarios. Y como tercera desventaja, el que vengan de diferentes países significa que vas a pagar o no impuestos y cuán diferentes van a ser esto, porque no aplican para todos por igual. Así es que, resumiendo, estas son las principales desventajas. Como te das cuenta, no tiene muchas, así es que vamos a seguir avanzando en esta presentación. Y aquí ya vamos a entrar en detalle a analizar este segundo paso que tiene que ver con los diferentes tipos de ETFs que existen, pero de forma macro. Antes de elegir un ETF tienes que saber que existen los de crecimiento, en donde solo te preocupas de comprar en un determinado momento y a futuro presupuestar y saber cuándo venderlo. No va a haber nada entre medio más que tus aportes mensuales a este ETF. Y también están los ETFs que pagan dividendos, en donde ya aquí tienes que hacer un filtro más exhaustivo para saber cuándo comprar estos ETFs para que tengas una mejor rentabilidad. De manera que, a medida que pasa el tiempo y este ETF paga dividendos, algunos lo pagan mensual, trimestral, semestral o incluso anual, tú decidas si ese dinero reinvertirlo en el mismo ETF o gastártelo. Eso ya es decisión personal. Eso es para antes de elegir un ETF. Ahora, cuando ya estamos eligiéndolo, ¿cómo los diferenciamos? Existe una amplia gama. Por ejemplo, por tema. Existen ETFs de aerolíneas, de metales preciosos, de blockchain, de tecnología, de salud, de la banca, etc. O también por índices. Por ejemplo, elegir el mercado completo de un país. Por ejemplo, invertir en todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, que son miles. Existe un ETF para eso. O yo quiero un ETF que agrupe todas las bolsas o los mercados de Latinoamérica. También existe ETF. Entonces, ahí tenemos diferencias ya y factores que nos van a ayudar a tomar la decisión de cuál ETF elegir. Y a rasgos generales también podemos mencionar que existen, como dice la nota de abajito de esta presentación, hay ETFs que son compuestos por renta fija, o sea, por ejemplo, depósitos a plazo, lo cual no tiene una gran volatilidad ni pérdida en el tiempo. Y están los más conocidos de renta variable, que es donde ya hay acciones y empresas de por medio, por lo tanto la volatilidad junto con la rentabilidad son mucho mayores. ¿Qué más podemos aprender de los ETF? Aquí ya vamos a dar algunos datos, cuáles son los principales criterios para poder elegir un ETF. Vamos a hablar de 1, 2, 3, 5 principalmente. Primero, porque recuerdas que, por ejemplo, hablando acerca del SP500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hay muchos ETFs de esto. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? Y aquí viene el dato. El primero, el costo o el llamado expense ratio. Te indica cuál es la comisión que cobra ese ETF. Y aquí ahí tenemos un ejemplo. El VOO, que es el ETF del SP500 de la empresa Vanguard, el segundo administrador de activos más grande del mundo, cobra solo un 0,03% anual. O sea, si inviertes 1.000.000 de pesos, te cobran solo 300 pesos al año. Excelente, ¿no? Otro aspecto, buscar la fecha y el tamaño del ETF. Porque es importante, si es un ETF muy nuevo y no le está yendo muy bien, la empresa tiene todo el derecho de cerrarlo. La inversión te la van a devolver, pero qué lata haber gastado tiempo de análisis en un ETF tan nuevo que lo vayan a cerrar. No significa necesariamente que te vas a ir por los más antiguos. Esto ya es decisión personal. Y el tamaño también es importante. Mientras más grande es el ETF, más robusto y va a perdurar por mucho más tiempo. Otro aspecto, el sector y el país. Es importante saber en qué sector está invirtiendo el ETF. ¿En tecnología? ¿Está invirtiendo en la banca?
está invirtiendo en salud, en las farmacéuticas, etc. Y el país, por supuesto, también donde tiene presencia el ETF es importante conocerlo. Y por último, el holding o las empresas que lo componen. El ETF tiene todo el detalle de cuáles son las 10 empresas que más pesan en el ETF, lo cual yo te sugiero que no sea más de un 10% del total. Por ejemplo, si un ETF tiene 500 empresas, que las 10 principales no ocupen más de un 10%, para que esté más bien diversificado. Toda esa información aparece en el ETF y lo vamos a ver después. Y quizás alguien puede preguntar, bueno, pero ¿no es importante la rentabilidad? ¿Elegir cuáles son los mejores ETFs por rentabilidad? No necesariamente. Siempre va a depender de qué estás buscando. Por eso que los factores que mencioné recién son mucho más relevantes que la rentabilidad. Vamos a ver después cómo conocer eso. Entonces, sigamos avanzando y vamos a ver a continuación dónde busco entonces la información para poder saber todos estos aspectos que acabo de mencionar sobre un ETF. Y aquí déjame mostrarte una excelente herramienta para esto. Mira por favor este sitio web llamado etf.com, en donde tú, una vez que no ni siquiera necesitas iniciar sesión, vas al menú Tools y Data, a Screener and Database. Esto también está en español si tú quieres dejarlo en español. Seleccionas ese menú y te va a abrir aquí en todo el costado izquierdo diferentes alternativas para buscar ETFs. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo filtrado por región, que me especifique cuáles son los ETFs que abarcan Latinoamérica y los que abarcan Norteamérica. Y tenemos una cantidad de más de 1700 ETFs encontrados. También pudiésemos agobiarnos con tanta información, pero aquí ya podemos hacer otros filtros que a nosotros nos gusten. Por ejemplo, ordenarlos por expense ratio, un factor que analizamos antes que tiene que ver con el costo anual del ETF. Hay ETFs que no cobran, hay que ver qué tal son. A veces son muy nuevos y no los cobran. Pero si ordenamos, por ejemplo, por gasto, podemos ver los más caros en adelante o ordenarlos por los más baratos, y ahí vamos a ir haciendo alguna de estas diferencias. Así es que esta es la principal herramienta donde los podemos buscar y filtrar, etf.com. Y a continuación, bueno, aquí en la presentación yo te muestro dónde buscar esta información y cuáles son los distintos tipos de filtros que existen. Pero vamos a seguir avanzando entonces para ver un par de estos ejemplos. Y aquí te muestro los más conocidos, que es el SP500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que siempre vas a escuchar hablar a gente que enseña sobre educación financiera o sobre inversión, hablar sobre estos ETFs. Y aquí te tengo dos distintos ETFs que hacen la misma pega. Siguen a las mismas 500 empresas todos los años, pero con diferentes aspectos que podemos mencionar y ver aquí en la parte de abajo. Si te fijas, el expense ratio del primer ETF, que sus siglas son BOO, cobra un 0,03%, mientras que su competidor más antiguo, que es el SPY, cobra un 0,09%. Ahí tenemos una diferencia. Veamos el sector y el país. Si te fijas, son muy parecidos. Manda la tecnología, luego vienen los servicios, luego la tecnología, luego las finanzas. Probablemente en eso no se diferencian mucho, así es que vamos a encontrar lo mismo porque siguen a las mismas empresas. Y el holding también es muy probable que no haya mucha diferencia, porque al seguir a las mismas empresas, este ETF lo que va a buscar es elegir las empresas más grandes que lo componen y las van a poner de las primeras, de manera que esas 10 empresas pesen la mayor cantidad de porcentaje del ETF. ¿Y a qué nos referimos con esto? Imagina que estas 500 empresas que componen el ETF tienen que ser el 100% dividido en 500. Por lo tanto, podrían ser partes iguales. Pero para la buena performance o rentabilidad de un ETF, se eligen a las empresas que mejor rindan o las empresas más grandes para asignarles un peso mayor. Por lo tanto, estas van a ser las primeras que van a encontrar cuando hagan ese filtro en la página etf.com. Y aquí, bueno, también tienes el gráfico de cuál ha sido el comportamiento en rentabilidad para arriba y para abajo de 5 años de este ETF, y como puedes darte cuenta es bastante parecido.
Sigamos avanzando. Y aquí ya vamos a ver ya la última parte, el quinto paso de dónde puedo invertir o comprar ETFs. Por supuesto, esto está basado principalmente a la gente de Chile, que puede elegir en el costado izquierdo de esta presentación corredoras de bolsa. Estos son solo algunos nombres, son muchas. Interactive Brokers, Renta 4, Euroamérica, etcétera. Tenemos también los bancos y sus corredoras de bolsa, de manera que podamos investigar qué nos conviene más, una corredora de bolsa externa, la corredora de un banco o quizás también un intermediario, que también existen varios en Chile en este momento, como TRI, como Betterplan y como Racional, que ofrecen diferentes ETFs, cada uno cobrando comisión, ojo aquí, aparte de la comisión del ETF. ¿Recuerdas que vimos que algunos cobraban 0,03%? Bueno, a eso habría que sumarle lo que cobra también el intermediario, que puede ir hasta un 1%. Recuerda, no aceptes más de un 1% de comisión de parte de un intermediario o de parte de cualquier entidad a la hora de elegir un ETF. Y para finalizar, si quieres invertir sin miedo y con confianza, te invito a que puedas escanear este código QR en donde vas a ser remitido a mi principal red social, que es Instagram, donde me puedes escribir para poder recibir más educación financiera personalizada. Porque recuerda, lo que a ti te sirve no es lo mismo que le va a servir a otra persona, porque todas nuestras circunstancias son muy diferentes como personas individuales. Espero que te haya gustado este video, espero que haya sido simple y que con esta información entonces tengas las bases al menos para poder elegir los ETFs que tanto estás buscando.